Imagina esto: 200 toneladas de acero, combustible y vidas humanas surcando el aire a casi 300 kilómetros por hora. Llevas varias horas volando, quizás viendo una película o intentando dormir, cuando de repente sientes ese ligero estremecimiento. El tren de aterrizaje se despliega con un ruido sordo que retumba en todo el fuselaje. Miras por la ventanilla y ves el asfalto acercándose a una velocidad vertiginosa. De repente, las ruedas tocan la pista. El humo empieza a salir de los neumáticos. El infierno comienza. La fricción es tan brutal que el caucho podría fundirse en cuestión de segundos. La temperatura en los frenos alcanza los 1500 grados centígrados, suficiente para poner al rojo vivo cualquier metal convencional. Si no fuera por un invento que pasa completamente desapercibido para los pasajeros, un invento que ha evolucionado desde simples tambores de metal hasta discos fabricados con material espacial, el avión no se detendría. Hoy nos subimos a bordo para preguntarnos, ¿cómo demonios paramos un monstruo volador? Bienvenidos a la historia oculta de los frenos de un avión. Para entender el reto titánico al que se enfrentaron los pioneros de la aviación, tenemos que retroceder a los inicios. Cuando los hermanos Wright despegaron en aquel histórico 1903 en Kitty Hawk, frenar era la última de sus preocupaciones. El verdadero problema era mantenerse en el aire más de unos segundos. Pero ¿cómo aterrizaban esos primeros cacharros voladores? Pues literalmente arrastrando los pies. Usaban patines de madera o, en el mejor de los casos, una especie de pala o gancho que araba la tierra como un arado. Funcionaba aceptablemente porque el suelo eran prados blandos, campos de arena o incluso playas. Pero claro, la aviación evolucionó muy rápido. Llegaron las pistas de cemento y hormigón y los aviones empezaron a construirse con estructuras metálicas cada vez más pesadas. El arado de madera ya no servía para nada. Los primeros ingenieros aeronáuticos hicieron lo único que sabían en aquellos años 20 y 30. Le pusieron frenos de coche a los aviones. Parecía lógico, ¿verdad? Si funciona en un automóvil, ¿por qué no iba a funcionar en un avión? Tambores de acero, zapatas con material de fricción, cables de acero. Pero el primer gran problema surgió de inmediato y no tenía que ver con la tecnología en sí, sino con la física más básica. Un coche frena normalmente las ruedas traseras o las 4 ruedas de manera equilibrada. Un avión, al aterrizar, tiene su centro de gravedad muy retrasado por la posición de los motores y el combustible. Si frenabas demasiado fuerte con la rueda de cola, que era lo habitual en aquellos diseños, el morro se iba directamente al suelo. Catástrofe asegurada. Y si frenabas con una rueda más que con la otra, algo fácil de hacer con los rudimentarios sistemas de control de la época, el avión hacía un trompo imparable en la pista. No solo había que detener la aeronave, había que hacerlo con una precisión quirúrgica y sincronizada. Superado el problema del equilibrio con la llegada del tren de aterrizaje triciclo, con 2 ruedas principales y una delantera, la humanidad se enfrentó al verdadero enemigo de los frenos: la energía. Y no hablo de electricidad, hablo de la energía cinética, esa bestia invisible que se esconde en todo objeto en movimiento. Verás, un Airbus A380 en movimiento pesa cerca de 500 toneladas y tiene tanta energía cinética acumulada como 500 coches familiares lanzados a toda velocidad por una autopista. Cuando frenas un coche, esa energía se convierte en calor gracias a la fricción de las pastillas contra los discos y ese calor se disipa rápidamente al aire gracias a la ventilación. Pero en un avión, ese calor no tiene absolutamente ningún lugar al que ir. Se concentra en un espacio diminuto y hermético, el conjunto de los frenos encapsulado dentro de la rueda y la carcasa del tren de aterrizaje. Imagina por un momento un disco de freno de tu coche. Ahora imagínalo al rojo vivo, casi blanco por la temperatura. Eso es un día completamente normal para un freno de avión comercial. En los años 40 y 50, con la llegada de los primeros aviones a reacción, más rápidos y pesados, esto se volvió completamente insostenible. Los frenos de tambor de acero simplemente se derretían y soldaban entre sí, dejando el avión sin capacidad de frenado.
Los fabricantes de la época, nombres legendarios como Goodyear, Dunlop o Bendix, empezaron a experimentar con discos múltiples de acero. El sistema consistía en apilar varios discos, unos girando con la rueda y otros estáticos sujetos al eje, y prensarlos todos juntos con unos cilindros hidráulicos. Cuantos más discos, más superficie de fricción y más capacidad de frenado. Pero el calor seguía siendo un enemigo terrible. Deformaba los discos, perdían eficiencia rápidamente y si aterrizabas con viento cruzado o en una pista mojada, la pérdida de rendimiento podía ser fatal. Había que inventar algo nuevo, un material revolucionario que pudiera soportar temperaturas infernales sin perder sus propiedades. Y la solución, como tantas otras veces en la historia de la tecnología, llegó del lugar más insospechado: la carrera espacial. Durante los años 60, la NASA necesitaba desesperadamente un material que soportara las temperaturas brutales de la reentrada en la atmósfera sin desintegrarse. Así nació el carbon-carbon reforzado. Básicamente son fibras de carbono tejidas, apiladas y horneadas al vacío en enormes hornos a temperaturas de más de 2000 grados centígrados durante semanas, en un proceso lentísimo y carísimo que se repite varias veces para densificar el material. En los años 70 y 80, esta tecnología punta pasó de las naves espaciales a los aviones supersónicos, como el Concorde, y de ahí, poco a poco, a la aviación comercial. El cambio fue absolutamente revolucionario, comparable a pasar de los frenos de tambor a los discos de carbono en la Fórmula 1. El carbono pesa aproximadamente la mitad que el acero, pero absorbe 4 veces más energía antes de llegar a su límite. Y aquí viene el dato verdaderamente alucinante. Un freno de carbono no empieza a funcionar de verdad hasta que está al rojo vivo. Mientras un freno de acero se debilita y pierde coeficiente de fricción con el calor, el de carbono se vuelve más eficiente cuanto más caliente está. Es como si un corredor de maratón rindiera mejor cuanto más cansado está. El Boeing 766 fue uno de los primeros aviones comerciales en adoptarlos, masivamente, y hoy en día aviones modernos como el Boeing 787 Dreamliner o el Airbus A350 usan exclusivamente estos discos de carbono, pero tienen un pequeño capricho. Son tan caros de fabricar que un juego completo puede costar lo que un coche de gama media. Hablamos de decenas de miles de dólares. Y eso ha generado un problema inesperado: los robos. Sí, existe un mercado negro activo de frenos de avión, sobre todo en países con menos controles, donde se revenden como recambios remanufacturados sin garantías de seguridad. Sin embargo, el problema del calor sigue siendo el gran desafío. Un avión puede aterrizar, frenar y en una operación rápida despegar media hora después. Si los frenos no se enfrían lo suficiente en ese tiempo, el calor residual acumulado puede hacer que el combustible en los tanques, que están relativamente cerca en las alas, empiece a hervir o incluso que los neumáticos, llenos de nitrógeno a presión, exploten espontáneamente por la temperatura. Para eso existen hoy sofisticados sistemas de enfriamiento forzado con ventiladores eléctricos y sensores térmicos que alertan a los pilotos si es seguro o no despegar. Pero ¿qué nos depara el futuro en un mundo que avanza hacia la electrificación total? La aviación, aunque lentamente, avanza hacia lo eléctrico y lo híbrido, y aquí el freno tradicional, por muy sofisticado que sea, tiene los días contados. Estamos viendo el auge del freno regenerativo, una tecnología que ya usan los coches eléctricos y los trenes. Así es. Igual que un Tesla o un patinete eléctrico, las ruedas futuras de los aviones llevarán motores eléctricos integrados. Al aterrizar, en lugar de usar la fricción para parar, esos motores funcionarán como generadores, convirtiendo la energía del movimiento en electricidad que se almacenará en baterías. El avión frena sin apenas rozamiento, sin generar prácticamente calor, sin desgastar pastillas ni discos. Adiós al calor infernal, adiós al polvo de freno contaminante, y además obtienes energía gratis para moverse en tierra sin usar los motores principales. Empresas europeas como Safran y Airbus ya lo están probando en bancos de pruebas y en prototipos como el Eagle One. Los frenos de carbono que hoy nos parecen tecnología punta desaparecerán en las próximas décadas, quizás relegados a una función de emergencia por si falla el sistema eléctrico.
Así que la próxima vez que viajes y sientas ese pequeño y brusco tirón al aterrizar, no pienses solo en que has llegado por fin a tu destino después de horas de vuelo. Piensa en los cientos de kilos de material de origen espacial al rojo vivo que están soportando el infierno bajo tus pies para que tú puedas bajarte del avión, estirar las piernas y tomarte ese café con tranquilidad. Dale like si quieres que sigamos desvelando los secretos mejor guardados de las máquinas que nos hacen volar cada día. Suscríbete al canal para no perderte ningún despegue de nuevos videos y activa la campanita para que el algoritmo no te deje en tierra. Y recuerda, pase lo que pase, mires donde mires, la ingeniería siempre está ahí en cada detalle.